Buenas tardes. Que Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente. Hoy pues el día domingo, donde el mundo entero celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy he traído un pequeño vídeo para poder emitir el mensaje a través de este vídeo. Los invito a que puedan verlo. Why have you forsaken me? Finished! Father, into your hands I commit my spirit. Bueno, doy gracias a Dios. He podido mostrar este pequeño vídeo del cual vemos toda la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús, en el momento que estaba en el Calvario, que estaba en la cruz ofreciendo un sacrificio por toda la humanidad, por mí, por ti, por el mundo entero, Él absorbió todo el pecado del mundo, la condenación, la maldición, la enfermedad. Todo el pecado fue en su cuerpo. Por eso hubo un momento que Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado nos separa de Dios. Y Jesús asumió, tomó, cogió esa responsabilidad de llevar el pecado en su cuerpo, sabiendo y entendiendo que su cuerpo luego iba a ser glorificado, iba a ser transformado. Ese sacrificio santo de Jesucristo nos enseña que nosotros no estamos bajo maldición. Vamos, hoy he sacado de este tema el tema sobre la maldición.
Cristo nos redime de la maldición. Eso lo enseña el libro de Gálatas, capítulo 13, versículo 13. Está establecido en las Sagradas Escrituras. Nosotros podemos ver en el transcurrir de nuestras vidas, podemos ver la diferencia entre juicio y entre maldición. El juicio es un procedimiento, es un proceso que deja que la divinidad, que el Dios eterno, Él sea juzgando la inocencia o la culpabilidad de un ser humano o de una nación. El juicio es la facultad del alma del ser humano en que sabe lo que es bueno y determina lo que es malo, reconoce lo verdadero y reconoce lo falso. La maldición, he hecho una definición, una diferencia de juicio y de maldición. El juicio se emite en un conjunto de palabras mal dichas, mal expresadas en contra de una persona o de una nación. Es un poder maligno que opera muchas veces en el ser humano para detener el plan y el propósito de Dios que tiene con toda la humanidad. Cristo, hace 2000 años atrás, Él absorbió y llevó toda la maldición para que la humanidad fuese bendecida a través de la palabra de Dios, a través del sacrificio santo y expiatorio que Cristo nos dio. Ahora, vemos que la salvación y el perdón son instantáneamente. Salvación y perdón son instantáneamente, pero, siempre en la Biblia hay un punto y coma, siempre en la Biblia hay comas. Y la Biblia dice que ni una coma ni una tilde de lo que está escrito se dejará de cumplir. Aquí vemos nosotros, un pero. La sanidad y la prosperidad es progresiva, es en nuestra vida progresiva. Qué bueno que es Dios que dejó su palabra para que nosotros podamos entender. A la luz de la palabra nosotros podemos ampliar nuestro conocimiento y ver verdaderamente el amor de Dios y no condenar ni juzgar al eterno Salvador por las cosas que muchas veces están aconteciendo. Yo les cuento un pequeño testimonio de un hombre de Dios, un pastor. ¿Por qué? ¿Por qué les cuento ese testimonio? Porque muchas veces decimos de tal padre, tal hijo, de tal palo, tal astilla. Y la Biblia enseña en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Yo conozco a este pastor del cual siempre él cuenta su testimonio, y con todo respeto lo voy a testificar. Él 17 años estuvo en las drogas, pero en ese transcurso de los 17 años muy sumergido en las drogas, ya era adicto a las drogas. Él va de camino a un pueblo de Perú, y entonces que él se encuentra, tenía mucha hambre, mucha sed, y se encuentra con 3 hombres de Dios que iban a hacer una campaña evangélica y estaban sumergidos en ayuno, en oración, en una comunión con Dios. Y él toca la puerta de su hogar con su cabello todo largo, su barba toda larga, y la dueña de la casa le abre la puerta porque le consulta a los siervos de Dios y lo hacen pasar. Y él todo asustado, estos hombres de Dios le predican la palabra de Dios. Le dicen, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Lo que él tenía era hambre corporal, no espiritual. Y acepta a Cristo en su corazón, lo acepta. Entonces lo oran y él inmediatamente fue libertado de esa adicción a las drogas y muchas cosas más. Entonces dice que cuando él terminan de orar por él, él se siente que caminaba como un algodón, se sentía liviano, porque él había recibido a uno que llamado Jesucristo se llevó la maldición de toda la humanidad. Él creyó y lo recibió. Después luego se fue a su lugar y vio en sus bolsillos que tenía sobres de droga. En un inodoro
los volcó, los desapareció y continuó así su caminar. Se dispuso a buscar de Dios en oración, ayuno, tuvo un mentor, un maestro, un pastor que lo ayudó y él actualmente es un pastor que sirve a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con toda su mente. A lo que yo voy. Muchas personas dicen que de tal padre, tal hijo. Él tiene 3 hijos y los 3 hijos le sirven a Dios y los 3 hijos aman a Dios y los 3 hijos están consagrados a Dios. No son perfectos porque no hay ser humano perfecto. Entonces, por eso el Señor dijo que en Ezequiel capítulo, como leí 18-20, no se repitiera ese refrán, que de tal padre, tal hijo o de tal madre, tal hija. A veces los hijos repiten el patrón. No es que la maldición se genera. Cuando nosotros recibimos a Cristo, la maldición es destruida en nuestras vidas. Si llevamos una vida en comunión con Dios. Y se rompió esa maldición. Se destruyó. ¿Por qué? Porque a veces repetimos los patrones de los padres y dice, si mi padre fue alcohólico, yo voy a ser alcohólico. Si mi madre fue una ramera, yo voy a ser una ramera. Si mi padre fue un asaltador de banco, yo voy a ser un asaltador de banco. Las maldiciones se dan a través de las palabras. Yo lo declaro y yo lo creo. Por eso tenemos que saber hablar. La humanidad tiene que saber hablar. Y este es el libro, las Sagradas Escrituras, que nos enseñan a cómo un ser humano tiene que conducirse a través de sus palabras y a través de sus acciones, a través de sus actos. Ya no estemos repitiendo los patrones, los errores que hicieron nuestros antepasados. Ahora nosotros hemos decidido ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido. Recibimos a Cristo y en Cristo vamos a vencer y vamos a destruir y vamos a romper toda maldición. Nosotros nos atamos con nuestras palabras y nosotros mismas nos tenemos que desatar de nuestras malas palabras que vamos sembrando en el caminar diario. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado poder y autoridad para atar en los cielos como para atar en la tierra, para desatar en los cielos y también como para desatar en la tierra. Vemos en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 14. Ya nosotros, este mensaje va para todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y se congregan y caminan en la voluntad de Dios. Este mensaje va para aquellos que no le conocen a Dios y desean conocerle a Dios y desean informarse de la palabra de Dios, porque muchas veces estamos mentalizados y los cristianos que andan con una Biblia debajo de la manga y los veo que están bajo maldiciones, que andan en pobreza, que andan en mentira, que andan en secretos, en pecados ocultos, y mucha gente se desanima de un Dios todopoderoso. Nosotros vamos a ver a través del mensaje de salvación qué es la maldición. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14 al 15, la palabra de Dios nos enseña, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Emitimos este vídeo para que a través de este mensaje se cumpla esta palabra que dice de Colosenses capítulo 2 versículo 14. Cristo, al ir a la cruz del Calvario, anuló el acta contraria que tenía Satanás en contra de toda la humanidad. Cristo la anuló, exhibiéndose públicamente, porque fue hasta un monte, hasta una altura, al Gólgota, exhibiendo públicamente para derribar a las potestades, a los principados, a todos seres de maligno que vienen en contra de nosotros. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, ahora todas las cosas son hechas nuevas en Cristo, pero siempre hay un pero en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos
¿cómo podría explicarle? Nos concentramos en las maldiciones, pero nosotros tenemos que concentrarnos en no pecar. Porque cuando nosotros pecamos, poseemos maldiciones. Eso es. Muchas personas dicen que no existen las maldiciones. Exacto, Cristo ya nos redimió de la maldición. Cristo ya anuló el acta de nuestros pecados pasados, borrón y cuenta nueva. Pero ahora empezamos a caminar con Cristo. Decidimos amar a Cristo y tenemos que caminar alineados en la voluntad de Dios, porque somos diseño de Dios. Y Dios dijo, sé santo como también yo lo soy. Dios es santo. Cuando nosotros venimos a Cristo, decidimos ser bendecidos. La decisión está en nosotros. Tenemos que tener todas las áreas de nuestras vidas, todas las puertas cerradas, para que no haya nada que nos acuse delante de Dios y el enemigo no pueda destruir lo que Dios ya compró a precio de sangre. Ahora, nosotros vemos desde dónde se originan las maldiciones. Hay 3 fuentes que se originan las maldiciones, porque la maldición tiene un origen, tiene una fuente. Y vamos a ver 3 fuentes. Y tú dirás, Dios mío, Génesis capítulo 3, versículo 14, dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en Génesis 3:17 dijo, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás todos los días de tu vida. ¿De dónde empieza la maldición? Lo vimos anteriormente que la maldición es un evento de un conjunto de palabras maldichas. Dios, el eterno Salvador, estaba enojado con el hombre del cual había creado y le dijo, ¿qué hiciste, Adán? Yo te di una orden que no comieses del árbol que estaba en el huerto del Edén. Yo te di la orden, pero tú no me obedeciste, sino obedeciste la voz de tu mujer. Por cuanto hiciste eso, por tu causa, Adán, la tierra será maldita. La maldición se originó por la desobediencia del hombre. La sentencia a la maldición, ¿quién la dio? Fue el eterno Dios. La humanidad se engaña. Dios es amor y voy a pecar porque estamos en el tiempo de la gracia. Voy y pido perdón y Dios me perdona. Sí, Dios perdona cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos y obedecemos la palabra. Sí. Cuando nosotros estamos consecutivamente pecando, estamos airando al Santo de Israel, estamos haciéndolo enojar y la desobediencia va a acarrear juicio, condenación y maldición a nuestras vidas. Entonces, Dios a través de la desobediencia del hombre ejecuta unas palabras y le dice, por tu desobediencia la tierra será maldita. Por eso nosotros vemos que muchos agricultores, cuando la tierra está dura, está como barbecho, tienen que usar maquinarias para mover la tierra del cual está tan endurecida. La tierra simboliza el corazón del hombre. Muchas veces el corazón del hombre está tan endurecido por causa del pecado y vive en maldición y lo culpa a Dios. Por culpa de Dios estoy en la pobreza, por culpa de Dios estoy en la enfermedad, pero la maldición es porque nosotros no queremos oír ni obedecer la voz del eterno Dios. La creación y la ecología está asociada con el pecado de la humanidad. Nosotros podemos ver en Jeremías capítulo 23, versículo 10, porque la tierra, dice, está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está
desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Aún en la casa Dios halló la maldad. Aún en su propia casa, en su propio pueblo, Dios halla la maldad. Porque hombres de Dios, mujeres de Dios que conocen esta palabra, siguen pecando. Y dicen, no, Dios es bueno. Y a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo. Porque la tierra está bajo maldición por causa de los adúlteros. Y no solamente la Biblia habla de adúlteros, el de que se intimida con un hombre o una mujer o viceversa. También dice el Señor, oh almas adúlteras, el que se hace amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Y el mundo conociendo y la humanidad conociendo la palabra y el pueblo de Dios conociendo la palabra están consecutivamente idolatrando, están consecutivamente practicando brujería, hechicería, yendo a adivinos, a agoreros, porque se desesperan que Dios no les responde rápido sus respuestas. La segunda fuente que origina la maldición es Satanás. Juan 10 nos enseña que él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Qué ha venido a matar, a robar, a destruir? La fe del creyente. Ese ser tan maligno y tan perverso y tan depravado, llamado Satanás, llamado Lucifer, llamado dragón, ese ser tan depravado está engañando a la humanidad, al mundo entero y aún a los hijos de Dios que se puede pecar porque estamos en el tiempo de la gracia y Dios perdona. No. Nosotros vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. La resurrección es verdadera porque lo enseña el libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 13 al 14. Lo pueden estudiar. La resurrección es verdadera. Si no hubiera resurrección, Cristo no hubiera resucitado. Van afuera nuestra predicación y van afuera nuestra fe. Estamos hablando de un hombre santo que resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros fuera anulada la enfermedad, la maldición, el pecado. La segunda fuente que origina la maldición es el ser humano. Somos nosotros. Lo enseña el libro de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. Dice la palabra del Señor, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esa es la tercera fuente que origina maldición en la humanidad, aún en el creyente, aún en el que se llama hijo de Dios. Nosotros notemos que muchas naciones son maldecidas. Y no voy a dar el nombre del presidente. Hubo un presidente que maldijo al Dios de Jacob y dijo que desde sus entrañas él maldecía al Dios de Jacob. Dijo esas palabras, los dijo él, no lo dije yo. Yo bendigo la palabra de Dios. Entonces, hoy esa nación, por causa de esas palabras maldichas de ese presidente que no tiene el conocimiento de la palabra, murió de un cáncer. Entonces, esas cosas tan delicadas pueden traer maldición a nuestras vidas. Pero te preguntas, pero si Cristo ya nos redimió de la maldición. Pero la maldición trae un causal. Proverbios 26, versículo 2, dice la palabra, como el gorrión que vaga o la golondrina en vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. La maldición tiene una causa. Ya el Señor en la cruz del Calvario se llevó la maldición, ya la destruyó. Ahora depende de nosotros que le hemos creído a la palabra, romper todas esas maldiciones. Ya le dije, le enseñé las fuentes que originan la maldición. Ahora vamos a ver las causas de la maldición. Lo enseña el libro de Génesis capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeran, pero maldeciré a los que te maldijeran, porque en ti, Abraham, todas las familias
serán benditas. Todo aquel hombre y mujer que se levante con su boca, con sus palabras, a maldecir a los judíos, o a maldecir al pueblo de Dios, o a maldecir a siervos de Dios, a pastores, al pueblo de Dios, acarreará maldición en su vida. Y te preguntarás, Dios mío, pero ¿por qué estoy así en maldición? Si yo congrego todos los días, si yo obedezco a la palabra, si yo ofrendo, si yo cumplo con mis diezmos, cumplo con las ofrendas, cumplo con mi matrimonio, soy fiel en mi matrimonio. Pero la Biblia enseña que la maldición trae un causal, trae una causa. Por eso Dios lo compara con el gorrión cuando va perdido, va volando perdido, o la golondrina no haya su nido. La maldición así llega sin causa. A veces pensamos, no me va a pasar nada, yo lo digo porque tengo que decirlo. Hay que tener cuidado con nuestras palabras, porque nos atan, nos condenan y nos llevan a una vida de maldición, cuando Jesucristo ya se llevó toda la maldición en el madero. La segunda causa, y son muchas causas, pero el tiempo nos apremia, y voy a usar solo 2 causas. La segunda causa es en Levítico capítulo 20, versículo 6, dice la palabra, y la persona que atendiera a encantadores, a adivinos, a agoreros, a hechiceros para prostituirse, dice la palabra de Dios. Tras de ellos se prostituirá, tras de adivinos, de encantadores, de hechiceros, dice Jehová, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Dice el Señor, santificaos y sé santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Dios es santo y es verdadero. Y Él está vivo y reina por la eternidad. Otra maldición que la humanidad quiere es cuando consulta a divinos, agoreros, a hechiceros. Levanta altares a ídolos. Eso también acarrea maldición, juicio a la nación, a la persona que lo practica. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios no comparte su gloria con nadie, no la comparte. Y dice el Señor, a tal persona que esté inclinado su corazón a hechiceros, a adivinos, a la cartomancia, al horóscopo, al ocultismo, yo lo cortaré de la tierra y voltearé mi rostro hacia ellos. Y cuidado, que la generación alcanza tal maldición, a no sea que la generación se levante y reciba al Salvador, se rompe toda maldición. Hoy el Señor te dice con esta palabra, Deuteronomio 30:10, hoy el Señor, que ama a toda la humanidad y que dio en sacrificio santo a su Hijo Jesucristo para que caminemos y andemos en su presencia, para que conozcamos y entendamos el propósito verdadero de salvación. Dios te enseña en Deuteronomio 30, verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y obedeciendo. Este mensaje, esta palabra implica arrepentimiento, conversión y obediencia. No solamente por el tema que estoy asustado y no quiero morir por el COVID-19. No, esto es para la eternidad. El Señor llama por testigo a los cielos y llama por testigo a la tierra, que ha puesto delante de toda la humanidad, de mí y de ti, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Dice el Señor, escoge hoy, tiempo presente, hoy. Si decides vivir tú y tu descendencia, amando al Dios eterno, amando a un Dios vivo, que no está en un ídolo, que no está en una madera, que no está en un papel, sino es un Dios en espíritu y en verdad.
Y tales adoradores Él anda buscando. Tenemos que arrepentirnos de todos nuestros delitos y pecados y de corazón. Convertirnos y obedecer esta palabra de Dios. Yo insto a toda la humanidad que Dios no es un juego. Dios es un Dios que ve, que oye y que habla a través de su palabra. Lleno de amor y lleno de misericordia, pero también lleno de justicia. Gálatas 3:13. Y esta es la consolación que Dios nos da en el mensaje. Cristo nos redimió, Cristo nos quitó la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: todo aquel que es colgado en un madero es maldito, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniese a los gentiles y recibamos el poder del Espíritu Santo. Y recibamos el poder del Espíritu Santo. Dios nos ama. Cristo nos redimió, quitó la maldición, porque fue al madero y absorbió todo el pecado de la humanidad. Se llevó todo el pecado, todo aquel que decide recibir a Cristo en su corazón, amarle, arrepentirse, obedecerle, el Señor va a hacer cosas maravillosas. Yo te invito para que de todo corazón, porque estamos diariamente invitando para que la gente abra su corazón y lo reciba a Jesús su Salvador. Y Él se encargará, como dice la palabra, de quitarle el acta del que aquel que nos acusaba contra Dios. Repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque muchas veces no podía entender por qué la humanidad está bajo presión de dolor, de maldición, de fracaso, de enfermedad. No lo podía entender y te estaba juzgando. Te pido perdón, mi Dios. Te pido perdón, eterno Salvador. Te pido perdón porque dudé de tu poder, dudé de tu magnificencia, dudé de tus milagros. Pero el asunto estaba en mí, no en ti, mi Dios amado. Porque cuando la tierra fue maldecida, tú tuviste que levantar a un Cristo que su sangre santa limpió la tierra para lavar los pecados de la humanidad. Y hoy abro mi corazón y te pido perdón y te recibo, Jesucristo, como mi Salvador y mi sanador. Que mi nombre hoy se registre en el libro de la vida, porque de creación paso a ser un hijo tuyo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, Dios te ama grandemente. Bendiciones.